Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que sé que va a generar mucha conversación, porque involucra a dos de nuestros actores favoritos, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo y sobre todo, en el corazón de muchísimos fans, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, han leído bien el título y hoy vamos a meternos de lleno en esa pregunta que flota en el aire, que todos nos hacemos y que parece no tener respuesta clara. Los fans de Kerem Bürsin exigen que hable de Hande Erçel. ¿Qué pasará? Este revuelo, esta demanda constante por parte de los seguidores, no es algo nuevo. Sabemos que la química entre Kerem y Hande traspasó la pantalla de Senkalkam y se convirtió en algo mucho más grande, en un fenómeno. La relación que construyeron en la serie, llena de pasión, romance y esos momentos que nos hicieron suspirar, se tradujo para muchos en una conexión real, en una historia de amor que esperaban ver fuera de los focos. Y desde entonces cada pequeña interacción, cada like, cada comentario, cada aparición pública, es analizada con lupa por una legión de fans que con toda la buena intención del mundo quieren saber más. ¿Por qué esta exigencia? Creo que es la nostalgia, es el cariño genuino que le cogimos a la pareja que formaban en la ficción y que para muchos se extendió a la vida real. Verlos juntos era como ver que las historias bonitas de las películas podían suceder en la vida real. Y cuando esa posibilidad se disipó o al menos se volvió menos visible, los fans no han podido evitar sentir esa punzada de decepción. Ahora, cuando Kerem aparece solo, o se le pregunta indirectamente por su vida personal y por Hande, esos fans sienten esa necesidad de escuchar algo, de tener una confirmación, de entender qué está pasando, o qué pasó. Es como si una parte de ellos todavía estuviera esperando el final feliz que imaginaron. Antes de adentrarnos en todo este lío, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento, desgranamos las noticias, analizamos las trayectorias y sobre todo, creamos un espacio donde podemos compartir nuestras opiniones y sentirnos parte de una comunidad. Así que un clic en ese botón de suscripción y la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sería un gran gesto de apoyo. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. ¿Por qué esta presión sobre Kerem Bürsin para que hable de Hande Erçel? Los fans, y esto es importante entenderlo, no son necesariamente malintencionados. Suelen ser personas que invirtieron emocionalmente en la relación de Kerem y Hande, que se alegraron inmensamente por ellos y que al ver que las cosas parecen haber tomado caminos diferentes, sienten esa curiosidad natural, ese deseo de cerrar el ciclo, de entender lo que sucedió. En las redes sociales vemos comentarios que van desde preguntas directas como ¿cuándo vas a hablar de Hande?, hasta comentarios más sutiles que sugieren que debería mencionarla, que deberían ser amigos, que la gente aún los shippea. Los fans a menudo expresan su anhelo de verlos juntos de nuevo, ya sea como pareja o al menos como amigos cercanos. Comentan en sus publicaciones, les envían mensajes directos, y en ocasiones, incluso en entrevistas o eventos, se les interrumpe con preguntas relacionadas con Hande. Esta insistencia puede ser abrumadora para cualquier persona, y para un actor que busca mantener su privacidad o simplemente seguir adelante con su vida, puede ser una fuente de estrés. Consideremos la perspectiva de Kerem. Él es un profesional, un actor talentoso que está construyendo su carrera. Es natural que quiera centrarse en sus proyectos, en su desarrollo personal y profesional. Abordar constantemente una relación pasada, por muy importante que haya sido, puede desviar la atención de su trabajo actual y futuro. Además, las relaciones personales son delicadas y a menudo personales. Kerem, como cualquier otra persona, tiene derecho a decidir qué comparte y qué no sobre su vida privada. Por otro lado, está la naturaleza de la fama y el fandom. Los fans sienten una conexión especial con las celebridades que admiran. Han seguido sus carreras, han compartido sus alegrías y a veces sus decepciones. Es un vínculo que, si bien es maravilloso, también puede generar expectativas y, en ocasiones, sentirse intrusivo. Cuando una pareja como Kerem y Hande cautiva tanto al público, la imaginación de los fans empieza a volar, y construyen sus propias narrativas. Los medios de comunicación turcos y también los internacionales, a menudo alimentan este interés con titulares sensacionalistas y especulaciones. Cada vez que hay un pequeño atisbo de conexión entre Kerem y Hande, ya sea un like accidental o una coincidencia en un evento, se magnifica y se convierte en noticia. Esto, a su vez, refuerza en los fans la idea de que aún hay algo ahí, o de que deberían estar conectados. Ahora,
¿Qué es lo que los fans esperan exactamente cuando exigen que Kerem hable de Ande? ¿Buscan una explicación detallada de por qué terminaron? ¿Quieren escuchar que se arrepiente o que la extraña? ¿O simplemente desean que reconozca públicamente que ella fue importante en su vida, que mantuvieron una relación significativa? Creo que la respuesta varía de fan en fan. Algunos anhelan la confirmación de que fueron el amor de su vida, otros solo buscan una muestra de respeto y reconocimiento hacia la persona con la que compartieron tanto. Hemos visto a Kerem ser muy profesional en sus apariciones públicas. Cuando se le ha preguntado por Ande ha sido generalmente respetuoso, reconociendo la importancia de su tiempo juntos y la conexión que tuvieron, pero sin entrar en detalles íntimos. Ha expresado que le desea lo mejor, y que siempre habrá un cariño especial. Esto para algunos fans es suficiente. Para otros no lo es. Es el eterno debate entre la privacidad del artista y la curiosidad del público. Es interesante analizar cómo esta dinámica afecta a Ande Erçel también. Ella, al igual que Kerem, ha tenido que lidiar con la constante atención sobre su relación pasada. Su silencio o sus respuestas medidas también son objeto de interpretación por parte de los fans. La presión para hablar recae a menudo en quien es el sujeto principal de la pregunta, pero ambos están en el ojo del huracán. ¿Qué pasará? Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Si Kerem Bürsin va a ceder a la presión y a hablar abiertamente de Hande Erçel, es difícil predecirlo. Podría suceder si en algún momento él sintiera que es el momento adecuado, o si hubiera alguna circunstancia especial que lo motivara. Sin embargo, también es muy probable que continúe con su enfoque actual, ser respetuoso, profesional y mantener su vida privada en un plano más reservado. Los fans, por su parte, probablemente seguirán expresando su interés y su deseo de saber más. Es parte de la cultura de los fans en la era digital. Las redes sociales nos dan una plataforma para interactuar directamente con nuestros ídolos, y esa interactividad a veces cruza la línea de lo que podría considerarse apropiado. Creo que lo más saludable para todos sería un poco de comprensión mutua. Por un lado, los fans deberían entender que Kerem, como persona, tiene derecho a su privacidad y a la forma en que maneja su vida personal. Su talento y su carrera son lo que nos une, y debemos permitirle desarrollarse sin la carga constante de su pasado sentimental. Por otro lado, es comprensible que los fans tengan curiosidad, que hayan invertido emocionalmente y que extrañen esa conexión que vieron. Quizás la solución esté en encontrar un equilibrio. Que los fans canalicen esa energía en apoyar los proyectos actuales de Kerem y Hande, en celebrar sus éxitos individuales y si en algún momento hay una interacción pública genuina entre ellos, disfrutarla como lo que es, una muestra de respeto y cordialidad entre dos personas que compartieron un momento importante de sus vidas. La exigencia de los fans de que Kerem hable de Hande Erçel es un reflejo del profundo impacto que tuvieron juntos en la audiencia y el deseo de los seguidores de tener una conexión más allá de la pantalla. Hemos visto cómo Kerem ha mantenido una postura profesional y respetuosa, sin adentrarse en detalles íntimos. La presión de los fans, aunque a menudo bien intencionada, plantea la cuestión de la privacidad de las celebridades. El futuro dirá si Kerem decide hablar más abiertamente, pero por ahora, parece que continuará centrándose en su carrera, respetando su espacio personal. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este análisis sobre la insistencia de los fans de Kerem Bürsin para que hable de Hande Erçel. Ha sido un tema fascinante para desgranar, ¿verdad? Espero que les haya gustado este recorrido por las expectativas de los fans, la perspectiva de Kerem y la compleja dinámica de la fama. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem debería hablar más sobre Hande? ¿Cómo ven ustedes esta situación? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y cualquier pregunta que tengan en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció interesante y entretenido, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también son fans de Kerem y Hande, o que simplemente disfrutan de este tipo de temas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.